La revolución iraní. Al hablar de Irán, se piensa en un país sometido a un régimen religioso extremista, en donde una policía de la moral vigila las calles. Quizá recuerden las protestas de 2022, surgidas tras la muerte de Mahsa Amini. La joven de 22 años fue detenida por llevar el velo islámico demasiado suelto. Aunque en Irán imperan códigos muy estrictos para controlar la religión y la vestimenta de los ciudadanos, a puerta cerrada, muchos anhelan más libertades. Pero hace solo 50 años las calles de Teherán tenían un aspecto completamente diferente. Era una ciudad cosmopolita, en donde la tradición coexistía con la modernidad, tanto para los hombres como para las mujeres. La autora irano-estadounidense Roya Hakakian creció en Teherán, en el seno de una familia judía, rodeada de vecinos de muchas otras creencias religiosas. Ella recuerda cómo era Teherán entonces. Las leyes sobre el hijab o las leyes sobre el código de vestimenta obligatorio se habían derogado unas décadas antes, así que se veía a mujeres caminando por las calles sin pañuelo y sin chador. Y se veía a otras que caminaban como antes, con el pañuelo, con el velo. Todo el mundo podía sentirse seguro, nadie molestaba a nadie. Entonces, ¿qué ocurrió para pasar de esto a esto? La culpa la tuvo una revolución. En 1978 y a comienzos de 1979 hubo en Irán manifestaciones multitudinarias en las que se exigía justicia y libertad política. La población pedía la marcha de su rey, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que gobernaba como un dictador. Por doquier se veían pintadas y se escuchaban consignas como «Abajo el Shah» y «Muerte al Shah». El 16 de enero de 1979, después de haber estado 37 años en el poder, el Shah subió con su esposa Farah Diva a un avión que lo sacó de Irán. Habían asegurado que salían de vacaciones, pero nunca volvieron. No fue solo el final de la dinastía Pahlavi, también fue el fracaso total de la revolución previa que había prometido democracia. Ali Ansari es un historiador cuyo padre fue embajador de Irán bajo el último Shah. Creo que 1979, a medida que avancemos en la historia, se acabará viendo como una etapa dentro del camino iniciado en 1906. En 1906 se sentaron las bases del Estado moderno en Irán. En 1906 se creó un parlamento y ninguna otra revolución posterior eliminó el parlamento. En 1906 se establecieron las estructuras básicas del Estado. A pesar de todos los defectos del Shah, el país llegó a estar en condiciones de efectuar las reformas necesarias para cumplir la promesa de afianzar la revolución constitucional. Unas 2 semanas después de la salida del último Shah, el 1 de febrero de 1979, el ayatolá Ruhollah Khomeini regresó a Irán tras casi 15 años de exilio. Millones de iraníes lo recibieron como si fuera un salvador. Así, en cuestión de semanas, nacería la República Islámica de Irán. Uno de los países más modernos de Oriente Medio se convertía en una teocracia que aún condiciona la política internacional. Para el periodista e historiador de Deutsche Welle, Jaime González Arguedas, una de las razones del ascenso de Khomeini fue su carisma. No hay una figura con tanto carisma, con tanta capacidad de atraer a las masas, con tanta capacidad de hablar directamente en contra del Shah. Toda la oposición, también la oposición laica, la oposición de izquierdas, al no tener una figura que pueda competir con Khomeini, desde el principio lo va a considerar como la imagen de la revolución y como el líder de las protestas contra el Shah. Pero, ¿qué había salido mal con el Shah? ¿Y qué es lo que Khomeini prometía a la población? Para comprender la revolución, es preciso saber qué papel juega Irán en geopolítica. Examinemos la región en donde se encuentra. Comparte frontera con Turquía, Irak, Pakistán, Afganistán y en aquel entonces con la Unión Soviética, en donde hoy se encuentran Turkmenistán, Azerbaiyán y Armenia. Por su tamaño, Irán es uno de los países más grandes del mundo y supera en tamaño por poco a Perú.
Su posición lo convierte en una puerta natural entre Asia, Europa y África, y también en un freno estratégico. Una dinastía breve. Los dos Pahlavis. Mohammad Reza Pahlavi llegó al poder en agosto de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Reino Unido y la Unión Soviética habían invadido conjuntamente el Irán neutral. Temían que la Alemania nazi pudiera tomar el control de las reservas iraníes de petróleo o bloqueara las rutas de suministro de los aliados a la Unión Soviética. Reza Shah, padre de Mohammad Reza, que había estado en el poder durante 16 años, se vio obligado a abdicar bajo la presión de los ocupantes. Entonces su hijo, que solo tenía 21 años, ocupó el trono. Su reinado comenzó con el país bajo ocupación extranjera. Por supuesto, lo que hicieron los aliados fue firmar rápidamente un tratado con Irán. Hicieron que Irán formara parte de la coalición aliada y por tanto Irán estaba ocupado, sí, pero al mismo tiempo se mantuvo la ficción jurídica de que formaba parte de la coalición y desempeñaría un papel muy importante en el abastecimiento de la Unión Soviética. La ocupación británica y soviética terminó en 1946. Entonces, las fuerzas estadounidenses que habían asegurado las rutas de suministro durante la guerra se retiraron. No obstante, los aliados mantuvieron a Irán bajo una vigilancia muy estrecha. Así fue como el país se convirtió rápidamente en uno de los principales escenarios de las tensiones entre las potencias de la Guerra Fría. Es cuando entra en escena Mohammad Reza Shah, un hombre educado en Suiza que hablaba con fluidez francés e inglés, además de su persa natal. Su pasión por los automóviles rápidos, por el esquí, la tecnología moderna y la cultura occidental lo habían convertido en un monarca cosmopolita. Las propuestas del nuevo Shah para modernizar Irán se basaban en ideas de su padre, quien pensaba que para convertir el país en una potencia moderna, primero debía sentirse unida como nación. Ese objetivo se vio respaldado por la Constitución de 1906, que establecía protecciones para las minorías y otras normas para una sociedad más inclusiva. Aquella estrategia transformó la vida de familias como la de Roya Hakakian. En el siglo XX, con el ascenso al poder de los Pahlavi, la comunidad judía, al igual que otras minorías de Irán, fue invitada a formar parte de una nación más amplia, una nación iraní unificada. Eso fue un gran estímulo para todas las minorías que habían sido marginadas durante siglos. En los primeros años del reinado del Shah Mohammad Reza, Irán seguía siendo un país muy pobre, una sociedad en gran parte rural que se estaba recuperando de los estragos de la guerra. Sin embargo, bajo tierra albergaba la principal riqueza del país: el petróleo. Mucho petróleo. El petróleo. ¿Bendición o maldición? En 1908, una empresa británica encontró petróleo en el suroeste de Irán y eso cambió el país para siempre. La Anglo-Persian Oil Company, precursora del actual BP, construyó en Abadan una de las mayores refinerías del mundo, de donde extrajo millones de barriles. Pero según el acuerdo vigente entonces, Irán solo recibía un pequeño porcentaje de los beneficios, mientras la empresa y el gobierno británico se quedaban con la mayor parte de las ganancias. En los años 50, los iraníes se sentían cada vez más molestos con ese acuerdo, convencidos de que los recursos naturales de su país debían impulsar sobre todo su propio desarrollo. En marzo de 1951, el Parlamento iraní votó por abrumadora mayoría a favor de nacionalizar la industria petrolera. Mohammad Mossadegh, que había asumido el cargo de primer ministro en abril de aquel año, fue elegido para llevar a cabo la nacionalización. Pero la respuesta del Reino Unido fue rápida y devastadora. Un boicot total al petróleo iraní que paralizó la economía del país y vació las arcas del Estado. En octubre de 1952, las relaciones se habían deteriorado tanto que Mossadegh cerró por completo la embajada británica, cortando
todos los lazos diplomáticos con Londres. Antes de la llegada de Mossadegh, durante un breve periodo de tiempo, existió la posibilidad de llegar a un acuerdo entre la compañía petrolera anglo-iraní e Irán. Pero entonces, el primer ministro que tenía ese nuevo acuerdo prácticamente cerrado fue rápidamente asesinado. Así que eso no ayudó en nada. Fue un periodo muy complicado. Creo que mucha gente lo ve en términos muy simples, pero no fue tan simple. A medida que la crisis se agravaba, Mossadegh recibía más poder para hacerle frente. Pero al mismo tiempo también se fortalecía la oposición de los conservadores, los militares y el propio Shah. El golpe de Kermit. En agosto de 1953, la CIA y la inteligencia británica lanzaron la Operación Ajax. Quizá conozcan ese nombre por un producto de limpieza estadounidense, y no es una coincidencia. Los golpistas pagaron a periódicos, clérigos, turbas callejeras y oficiales del ejército para derrocar a Mossadegh y restaurar el poder absoluto del Shah. Aquel golpe de Estado de 1953 fue orquestado sobre el terreno por Kermit Roosevelt Jr., nieto del expresidente Theodore Roosevelt. Roosevelt Jr. comandaba entonces a la oficina de la CIA en Oriente Próximo. Su operación Ajax convirtió a Irán en un frente clave de la Guerra Fría. ¿Pero por qué exactamente? Examinemos más de cerca a Mossadegh, quien poco antes ya era tan influyente que la revista Time lo había nombrado Hombre del Año. Mohammad Mossadegh era más que un político. Era un reformista que durante décadas había tratado de reducir el poder del monarca, impulsar una redistribución de la tierra y reforzar la democracia iraní. Al convertirse en primer ministro en 1951, Mossadegh ya era un héroe nacional por haber negociado con los británicos un reparto de los ingresos del petróleo al 50%, sin importar que aquel pacto nunca llegara a aplicarse. Su mensaje era simple: Irán pertenece a los iraníes. Eso le hizo ganar una enorme popularidad en su país. Pero para los británicos, que dependían del petróleo iraní, Mossadegh era una amenaza. Su actitud también suponía un riesgo para la estrategia durante la Guerra Fría y la lucha feroz de Estados Unidos contra el comunismo. Mossadegh no era comunista, pero fue el fundador del Frente Nacional, un partido prodemocrático que en el Parlamento contaba con el apoyo de los comunistas. Aunque mucho es discutible, lo cierto es que Mossadegh no se lo puso fácil al decir constantemente a los estadounidenses: si no llegan a un acuerdo conmigo, los comunistas tomarán el poder. Fue una forma desafortunada de sacar partido de la situación que acabó empeorando las cosas para él mismo. Tras el fracaso del primer intento de golpe de Estado, orquestado el 15 de agosto por el Reino Unido y Estados Unidos, tuvo éxito el segundo intento, el 19 de agosto. Las fuerzas favorables al Shah asaltaron los edificios gubernamentales. Los partidarios de Mossadegh se defendieron, pero al caer la noche, todo había terminado. Mossadegh fue arrestado y el Shah regresó de Roma, en donde había estado aguardando el resultado del golpe. Luego, la industria petrolera iraní se reorganizó bajo un consorcio internacional que incluía a la Anglo-Iranian Oil Company y a 5 grandes empresas estadounidenses. Irán no obtuvo el control de las operaciones, pero sí recibió el 50% de los beneficios, lo que supuso una mejora simbólica con respecto a los acuerdos anteriores. A partir de entonces, el Shah gobernó con un poder autoritario cada vez mayor, con el respaldo de Estados Unidos. Washington veía a Irán como un aliado útil para frenar la influencia soviética, pero la alianza entre ambos países también alimentó en Irán el resentimiento contra Estados Unidos. Creo que para muchos dentro de la clase política disidente, por supuesto también en Irán, el año 1953 marca una especie de pecado original, si se me permite decirlo así, de Occidente. Sí, y eso perjudicó al Shah. ¿Y qué pasó con Mossadegh? Fue declarado culpable de traición y condenado a 3 años de prisión, seguidos de un arresto domiciliario que se prolongó hasta su muerte en 1967. La Revolución Blanca y sus contrarios. En los años 60, el Shah consolidó su poder.
Con el respaldo estadounidense asegurado, lanzó su ambiciosa Revolución Blanca en 1963, bautizada con ese nombre porque el objetivo era modernizar Irán, pero sin que corriera la sangre como en la Revolución Rusa. El Shah impulsó una reforma agraria para acabar con el poder de los terratenientes feudales. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto y las campañas de alfabetización se extendieron por todo el país. Muchos iraníes recuerdan a los dos Pahlavi como modernizadores que intentaron convertir al Irán más tradicional en un país industrial y secular. Pero sus reformas también fueron percibidas por muchos como una imposición autoritaria del sistema occidental, sin respeto por la cultura iraní ni por los reales valores democráticos. Se consideraban monarcas constitucionales, pero no eran como las monarquías de hoy en día. Pensaban que lo eran porque había un parlamento y respetaban ciertas normas, pero en realidad al parlamento nunca se lo tomaron en serio. Lo cierto es que los Pahlavi gobernaron como dictadores para imponer su agenda. En 1957, Mohammad Reza creó la Sabak, una policía secreta conocida por su represión y sus torturas sistemáticas. Para crearla, la monarquía había contado con la ayuda de la CIA y también con la del Servicio Israelí de Inteligencia, el Mossad. Muchos desconocen que antes de la Revolución Islámica de 1979, Irán e Israel eran aliados estrechos. La Revolución Blanca del Shah alteró por completo la sociedad iraní, también de manera positiva. Uno de los principales cambios fue la entrada de las mujeres en la vida pública. Las mujeres se incorporaron al mercado laboral tras la Revolución Blanca de los años 60. Eso cambió radicalmente el aspecto de la sociedad. Si antes había más hombres en las calles, de repente el 50% de la sociedad se vio invitada a salir y participar. Varias profesiones se incorporaron al mercado laboral y es increíble cómo cambia el panorama de una ciudad cuando se permite a las mujeres participar, cuando se les permite ser ciudadanas en igualdad de condiciones. El Ayatolá. Fue entonces cuando un nuevo actor entró en escena. Ruhollah Mousavi Khomeini, un clérigo chií ortodoxo cuyo legado aún condiciona al Irán actual. A partir de 1963, pronunció sermones incendiarios en los que calificaba las reformas de ataques a la ley islámica y a la soberanía iraní. Condenaba especialmente el derecho al voto de las mujeres y la redistribución de la tierra. Las consideraba violaciones de los principios religiosos impuestas por Occidente. Khomeini calificó al Shah de miserable desgraciado y a su Estado de régimen tiránico. En junio de 1963, la retórica de Khomeini desencadenó manifestaciones masivas contra el Shah. El gobierno respondió arrestando a Khomeini y encarcelándolo durante varios meses. Pero en lugar de suavizar su postura, en 1964, Khomeini redobló sus esfuerzos. Criticó duramente una nueva ley que otorgaba inmunidad diplomática en Irán al personal militar estadounidense y a sus familias, y señaló que el país acababa de aceptar un enorme préstamo estadounidense justo después de firmar esa ley. Para él era una prueba clara de que la soberanía de Irán estaba en venta. La cita que van a escuchar es de Khomeini. Si los líderes religiosos tienen influencia, no permitirán que esta nación sea un día esclava del Reino Unido y al siguiente esclava de Estados Unidos. Si los líderes religiosos tienen influencia, no permitirán que Israel se apodere de la economía iraní, no permitirán que los productos israelíes se vendan en Irán y mucho menos libres de impuestos. Si los líderes religiosos tienen influencia, no permitirán que el gobierno imponga arbitrariamente un préstamo tan caro a la nación iraní. En noviembre de 1964, Khomeini fue enviado al exilio, primero a Turquía y luego a Irak, en donde durante los 13 años siguientes desarrolló su ideología islamista revolucionaria. Eso, sin embargo, no logra cortar la influencia de Khomeini, ya que seguirá realizando declaraciones desde el extranjero, en principio desde Irak, y sobre todo enviando cassettes a Irán para mantener el contacto con la población y mantener activa la resistencia contra el Shah.
Aquellas cintas de cassette, introducidas de contrabando, llegaron a las redes de clérigos y estudiantes leales a Jomeini. Así es como mantuvo los vínculos con la creciente oposición iraní. Su voz llegaba a las congregaciones de las mezquitas y a las células clandestinas de todo el país sin que la policía secreta del Shah fuera capaz de detener su influencia. Mientras, el Irán del Shah se transformaba a una velocidad vertiginosa. Pero no todos se sentían ganadores. Los precios subían, los agricultores eran expulsados de sus tierras y muchos iraníes sentían que en las prisas de la modernización sus tradiciones habían quedado ignoradas. Eso hace que el Shah trate de instalar de manera muy rápida, sin que la mayoría de la población lo pueda digerir, unos modos de vida que son propios de Europa o de Estados Unidos. Pero todo eso es una realidad que se está formando que nada tiene que ver con la realidad de la mayoría de la población, que está viendo que no solo su situación económica es peor, sino que el elemento esencial y constitutivo de su identidad, lo único que le queda, está siendo arrinconado por parte del régimen como algo atrasado, como algo del pasado, como algo medieval, es decir, el Islam. El Shah y su momento napoleónico. En 1967, el Shah organizó una de las ceremonias más audaces de la historia moderna. El 26 de octubre, 26 años después de haber ascendido al trono, Mohammad Reza Shah Pahlavi se coronaba emperador de Irán. El mensaje era inequívoco. Al igual que Napoleón en 1804, el Shah se había coronado a sí mismo, dando a entender que no debía su autoridad a nadie, ni a potencias extranjeras, ni a autoridades religiosas, ni siquiera a la tradición persa. A continuación, coronó como emperatriz a su tercera esposa, Faradiba, asegurando el futuro de la dinastía con su joven hijo como heredero. Estaba seguro de haber elegido el momento perfecto. La economía de Irán estaba en auge gracias al incremento de los ingresos petroleros. La policía secreta, la Sabak, parecía haber aplastado a la oposición y los programas de modernización estaban transformando el país. Así el Shah se sentía lo suficientemente poderoso como para coronarse a sí mismo como el arquitecto del Irán moderno. Pero aquel momento de confianza resultó ser solo la calma previa a la tormenta. La grandeza que el Shah creía estar demostrando era vista por muchos iraníes como una prueba de su megalomanía y de que en realidad no se había ganado el apoyo del pueblo. La educación se había generalizado. El nivel de alfabetización aún no era elevado, pero el número de personas que obtuvieron títulos superiores en Irán en los años 70 aumentó exponencialmente. Había que dar empleo a aquellas personas, debían formar parte del Estado. No obstante, el Shah les dio a entender: no se preocupen por la política, déjenme la política a mí. Ustedes salgan a trabajar y a ganar dinero. Por supuesto, eso no funcionó. A eso se debieron los problemas de Irán a finales de los años 70. La riqueza petrolera había convertido a Irán en una de las principales potencias militares de Oriente Medio. Entre 1963 y 1973, la economía iraní había crecido a una tasa media del 11% anual. A eso se sumó la crisis del petróleo de 1973, que de la noche a la mañana cuadruplicó los precios del crudo. De repente, el Shah tenía más dinero del que podía gastar. Así que invirtió miles de millones de dólares en lo que entonces era el armamento estadounidense más avanzado: aviones F-14 Tomcat, sistemas de radar de última generación y tanques modernos. A mediados de los años 70, Irán se había convertido en el principal comprador de armas estadounidenses. Desde el exterior, Irán parecía una potencia regional exitosa y un aliado de Estados Unidos. Pero desde dentro, crecían la desigualdad, la represión política y las tensiones culturales, creando la tormenta perfecta para una revolución. El principio del fin. Jimmy Carter se había convertido en presidente de los Estados Unidos en 1977. La Nochevieja de ese año, Carter la pasó con el Shah en una cena de Estado en Teherán. Este fue el brindis que Jimmy Carter dedicó esa noche vieja al Shah.
Irán, gracias al gran liderazgo del Shah, es un oasis de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo. En nombre del pueblo estadounidense, me gustaría brindar en este momento por los grandes líderes de Irán, el Shah y la Shahbanú, por el pueblo iraní y por la paz mundial que esperamos conseguir juntos. Su brindis se hizo famoso tras el inicio de las protestas contra el Shah solo unos días después. Pero aquel encuentro también marcó un dilema para Carter. Por un lado, un régimen como el del Shah le aseguraba a Estados Unidos su influencia en un país fundamental en el Oriente Medio y una cierta estabilidad política. Pero al mismo tiempo era una autocracia muy represora, con una policía política como la Savak, que era absolutamente atroz. Torturaba y encarcelaba a cualquier tipo de opositor, pues iba absolutamente en contra con el programa político de derechos humanos que en principio defendía Carter y que sacaba siempre en sus discursos, con lo cual existe una incongruencia que es incompatible. Repasemos ahora las tres figuras que desencadenaron la revolución iraní. El Shah Mohammad Reza Pahlavi, el último monarca. Sus métodos autoritarios para modernizar Irán provocaron el resentimiento de los tradicionalistas. Ellos consideraban que su dependencia de Estados Unidos convertía al Shah en un títere de Occidente. Su exilio a comienzos de 1979 marcó el fin de la monarquía iraní. Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos. Sus presiones para exigir el respeto de los derechos humanos debilitaron el poder del Shah, mientras el apoyo estadounidense alimentaba el resentimiento hacia Estados Unidos entre los iraníes. Su falta de respuesta al levantamiento revolucionario dio a Jomeini la oportunidad de emerger como el libertador de Irán frente a la influencia extranjera. Ayatollah Ruhollah Jomeini, el líder revolucionario. Su feroz retórica antioccidental movilizó a los millones de iraníes que rechazaban la modernización forzada por el Shah. Hábilmente supo sacar partido a la pérdida de legitimidad del Shah y se presentó como la voz de la identidad iraní frente a la influencia extranjera. Jomeini eliminó a los líderes de la oposición rival, convirtiéndose en la única alternativa a la monarquía. Finalmente, estableció la primera teocracia de la era moderna. La revolución comenzó en enero de 1978, después de que un artículo anónimo publicado en el periódico iraní Etelaat atacara al ayatolá Jomeini, calificándolo de no iraní y de no apto para liderar al clero. Aquel artículo provocó la indignación entre los estudiantes religiosos, cuyas protestas se convirtieron pronto en un levantamiento nacional. Iraníes de diferentes sectores de la sociedad se unieron al levantamiento. También los intelectuales seculares, los estudiantes de izquierda, los comerciantes de los bazares tradicionales, los conservadores religiosos y también los habitantes pobres de las ciudades que veían de cerca la riqueza sin tener acceso a ella. No los unía una visión común para el futuro de Irán, sino su férrea oposición al régimen autoritario del Shah. En aquellos momentos, Jomeini llegó incluso a ser comparado con Mahatma Gandhi. Sabía exactamente qué decir para mostrarse como un líder válido para todos. Aseguraba que no era necesario ser un musulmán devoto para seguirlo, que se podía ser cualquier cosa, se podía ser marxista, se podía ser mujer. Jomeini insistía en que él solo estaba allí para que la nación venciera a los Pahlavi, que solo estaba allí para guiar al pueblo hacia un nuevo futuro y que ese era su único objetivo. Eso es lo que decía. Otra cosa interesante que hizo Jomeini fue cultivar a los jóvenes. Le interesaban mucho los jóvenes. Conocía la importancia de contar con el apoyo de un movimiento estudiantil. Por supuesto, muchos de sus estudiantes ocuparon puestos muy destacados después de la revolución. Si a ello le añadimos un elemento esencial dentro de la política y de la propaganda de Jomeini, que es colocar y dirigirse por encima de todo a los llamados mustazafín, es decir, a los desposeídos, a la mayoría de la población iraní que no se ha beneficiado del crecimiento económico, que vive en los cinturones de miseria de Teherán y de otras urbes de Irán, que está viviendo en un mundo en el que no puede integrarse,
Jomeini consigue que esas personas se identifiquen con él. El punto de inflexión. En 1978, las huelgas nacionales, sobre todo en la industria petrolera, habían paralizado la economía de Irán, mientras protestas masivas llenaban las calles. En agosto de ese año, un incendio en el Cine Rex de Abadán mató a más de 400 personas. Hasta el día de hoy, se desconoce quién lo provocó, si agentes del régimen o militantes islamistas, pero la mayoría de los iraníes culparon al Shah, y eso acabó con la poca legitimidad que le quedaba. Apenas unas semanas después, llegó el Viernes Negro, el 8 de septiembre. Ese día, las tropas abrieron fuego contra miles de manifestantes que desafiaban la ley marcial. Así murieron al menos 64 personas, posiblemente muchas más. Y a partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás. El régimen del Shah estaba contra las cuerdas. A lo largo de 1978 no tomó ninguna decisión clave. En ese sentido era la antítesis de Jomeini. Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. Sentía que los estadounidenses le estaban fallando. Todo le parecía un problema. Y luego, en noviembre, diciembre, todo el sistema colapsó. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán oficialmente para unas vacaciones, pero todo el mundo entendió que se trataba de un exilio permanente, dejando un vacío de poder que Jomeini llenaría con gran rapidez. Tanto al Shah como a la CIA es que subestiman al clero, lo que va a permitir precisamente al clero y a Jomeini hacerse con el poder y arramblar con todo. El 1 de febrero de 1979, Jomeini regresaba en un jumbo jet fletado por Air France desde París, en donde había pasado los últimos meses de su exilio. Lo acompañaban sus asesores más cercanos, su familia y más de 100 periodistas internacionales. El New York Times escribió: durante ese día, independientemente de lo que pudieran deparar las semanas venideras, la nación se volvió loca de alegría. En solo 10 días, la monarquía se derrumbó. Jomeini nombró a Mehdi Bazargan, un defensor de la democracia, primer ministro provisional para supervisar la transición. En marzo de 1979, en un referéndum nacional, los iraníes respondieron a una única pregunta: ¿quiere una república islámica? Según los partidarios de Jomeini, el 98% de los votantes dijo sí, a pesar de que no había habido observadores internacionales y de que numerosos grupos de la oposición habían boicoteado el referéndum. Aún así, en diciembre, Jomeini se convirtió en el líder supremo de Irán. Rehenes durante 444 días. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes seguidores de Jomeini asaltaron la embajada estadounidense en Teherán, tomando a más de 60 rehenes. Para la mayoría de ellos, el drama se prolongaría durante 444 días. Al parecer actuaron sin conocimiento previo de Jomeini. Fueron estudiantes radicales, centrados en prestarle apoyo. El Shah había viajado a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y ellos dijeron: Dios mío, van a dar otro golpe de Estado, por lo tanto debemos actuar. Hablé con 2 de aquellos estudiantes y podemos creerles o no, pero aseguraron que ellos contaban con una acción rápida de solo unos días. Dejarían claro su mensaje y luego se retirarían. Los estudiantes exigían que Estados Unidos enviara al Shah de vuelta a Irán. Probablemente aún no sabían que ya se estaba muriendo de cáncer. Incluso después de su muerte, la crisis de los rehenes se prolongó durante meses de tensas negociaciones, hasta que Estados Unidos e Irán llegaron al Acuerdo de Argel. El acuerdo, firmado en enero de 1981, incluía garantías de que Estados Unidos no interferiría en asuntos internos de Irán. Los rehenes fueron liberados tras 444 días. Y tanto si Jomeini planeó realmente la toma de la embajada como si solo la bendijo a posteriori, lo cierto es que le fue útil. Demostró al mundo que Irán no se doblegaría ante las superpotencias y dio al régimen una excusa para expulsar a los moderados que esperaban hacer las paces con Occidente. El régimen, de esta manera, puede demostrar a la población
que es capaz de enfrentarse a una potencia mundial como Estados Unidos y humillarla. Con lo cual va a conseguir recabar muchísimo apoyo y mucha simpatía por parte de la población y por parte de todas las corrientes nacionalistas que existen en la época. Y lo que ocurrió en aquel momento fue que, en primer lugar, el gobierno provisional que ejercía entonces el poder, y era un gobierno de tecnócratas muy seculares, educados en Europa y Estados Unidos, tuvo que dimitir. Estamos hablando de funcionarios que habían regresado a Irán para construir el país según los estándares europeos y estadounidenses que les había proporcionado su educación. Todo el gobierno dimitió en protesta por la crisis de los rehenes. A lo largo de 1980 y principios de 1981, Jomeini eliminó a sus antiguos aliados, desde los nacionalistas seculares hasta los guerrilleros de izquierda y los clérigos moderados. Utilizó una combinación de violencia colectiva, juicios espectáculo y represión sistemática para convertir a Irán en la teocracia islámica con la que él había soñado. Al mismo tiempo, sentaba las bases de la nueva política exterior de Irán. Desde el principio, Jomeini había adoptado una postura beligerante contra Israel, calificando a este país de Estado ilegítimo y de herramienta del imperialismo occidental. También planteó el apoyo a los palestinos como un deber sagrado para todos los musulmanes. Esas posiciones se convirtieron en los pilares de la política exterior de Irán. Pero muy pronto, el régimen de Jomeini se enfrentó a una amenaza existencial. En septiembre de 1980, el dictador iraquí Saddam Hussein invadió Irán, lo que desencadenó la guerra entre Irán e Irak. Parecía que la nueva República Islámica de Jomeini estaba en peligro. Pero en lugar de acabar con el régimen, finalmente, la guerra completó la transformación de Irán. En gran medida, la guerra contra Irak lo que hace es sustituir como gran tema la cuestión de los rehenes de la embajada estadounidense y crea una especie de estado de excepción dentro de Irán. O sea, el régimen puede presentar a la población iraní la situación como un momento de lucha por la subsistencia, en que la población tiene que hacer todo lo posible para expulsar al invasor iraquí y, por lo tanto, cualquier medida está justificada. La guerra se prolongó durante 8 años y se cobró cientos de miles de vidas. Irak utilizó armas químicas e Irán envió a oleadas de voluntarios, apenas entrenados, a veces adolescentes e incluso niños, a perpetrar ataques mortales, tras haberles asegurado que tras el ataque les aguardaba el paraíso. El régimen iraní compró cientos de miles de llaves de plástico a Taiwán que les entregaba a estos chicos y que eran supuestamente las llaves del paraíso para cuando hubiesen cumplido el martirio. A pesar del horror, la guerra unificó a los iraníes en un respaldo a la República Islámica que la paz nunca habría logrado. En 1988, Irán era una teocracia consolidada, contaba con una ideología revolucionaria a prueba de fuego, un poderoso aparato militar y de seguridad y una población que había sacrificado demasiado como para dar marcha atrás. El plan de Jomeini para Irán había quedado cimentado y lo sobrevivió incluso a él mismo, que murió en 1989. No obstante, para muchos, las promesas de la revolución siguen sin haber sido cumplidas. Promesas rotas. Lo que había comenzado como un grito por la libertad y la justicia se convirtió en una tiranía más represiva que la del Shah. Esa sensación de traición se ve más claramente en la vida de las mujeres. Millones de mujeres se habían unido a la revolución con la esperanza de alcanzar la igualdad, pero al final acabaron perdiendo muchos de los derechos que habían logrado durante la monarquía. Los acontecimientos del 8 de marzo de 1979, la primera celebración del Día Internacional de la Mujer tras la Revolución iraní, después de que el ayatolá Jomeini regresara a Irán, fueron increíblemente complicados. Por un lado, las mujeres esperaban no solamente conservar los derechos que ya tenían, sino ganar más.
Pero ahí estaba este líder que acababa de llegar al poder y que a los pocos días ya estaba diciendo que quería restablecer las leyes sobre el código de vestimenta islámico. En otras palabras, quería obligar a las mujeres a llevar otra vez el velo. El hijab obligatorio, impuesto en 1983, era más un símbolo del control estatal que de la identidad cultural o religiosa del país. El Irán actual se parece muy poco al país próspero y conectado internacionalmente que era antes de 1979. La gente decía que el Shah dedicaba demasiado tiempo a las necesidades materiales de los iraníes y no lo suficiente a sus necesidades espirituales. Muchos iraníes estarían muy contentos si tuvieran cubiertas sus necesidades materiales. Los iraníes se enfrentan al estancamiento económico, al aislamiento internacional y a una represión sistemática que incluye ejecuciones públicas. Según Amnistía Internacional e Iran Human Rights, solo en 2025 más de 1.000 personas fueron ejecutadas en Irán, la cifra más alta de los últimos 15 años. Ese incremento de la violencia estatal se suma a la actual represión contra los manifestantes, en particular contra las mujeres, que reclaman libertades básicas. Lo que te queda al final es una economía que no está funcionando, una política exterior que no ha logrado convertir a Irán en una potencia regional, aunque sí es una amenaza, pero no es una potencia capaz de atraer una gran cantidad de países, y una dictadura que impone toda una serie de restricciones al día a día de la mayoría de los iraníes y las iraníes. En los últimos años se han sucedido las protestas ciudadanas. Las hubo en 2009, 2017, 2019 y con mayor fuerza en 2022 con el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Estos levantamientos muestran el rechazo de una nueva generación a la revolución de sus padres o abuelos. La gran mayoría de los iraníes de hoy nacieron después de la revolución de 1979. No ven a la República Islámica como una liberación de la monarquía, sino como el único sistema opresivo que conocen.